Muchas gracias. Patricio Contreras. Hola. Hola. Acá Patricio y Marlene somos un matrimonio de Chile. Ajá. Llevamos 28 años casados, 5 hijos, trabajando 21 años en la parroquia Nuestra Señora de los Pobres de Huachuraba. De ahí nos cambiamos de comuna, trabajando con el padre Tomás en Colina. Y actualmente, hoy día cesante, sin trabajo, porque por la pandemia nos echamos mucho de menos. Nos echamos mucho de menos la parte de Cristo, sí. Yeah. Y recibimos este curso, una invitación hoy día, y nos unimos a todos ustedes para escuchar, para estar en conexión con el Señor. Uh-huh. Eduardo Lucero dice que no le anda el micrófono, que es diácono permanente Miguel Lucero de la Arquidiócesis de Mendoza, Argentina. 62, 24, Argentina. Soy casado, de profesión enfermero, así que también está conectado nuestro hermano. De Cali, Colombia, también Juan Carlos Fernández, de la Escuela Diaconal Pablo VI. Edgardo Colombo, diácono permanente de la diócesis del Chaco, de Resistencia, del Chaco, Argentina. Si ustedes pudieran dejarnos sus correos electrónicos, si les parece, para cuando haya más iniciativas de este tipo, poder enviarla. Yo les dejo mejor un correo aquí donde ustedes puedan escribir su correo, mandarnos un saludito, qué sé yo. Como digo, estamos solo esperando al padre que aparezca. ¿Me presento por mientras? Toda la palabra. Buenas noches, mi nombre es Claudette Oliva, de la Diócesis de Santiago, invitada por Fray Germán, y agradeciendo esta oportunidad extraordinaria, porque me siento un llamado hace mucho tiempo de poder participar de una instancia como esta y de servir. Soy psicóloga forense y desde ahí trabajo con el servicio y el apoyo a víctimas de delitos violentos y, bueno, asociados a materia sexual, digamos. Así que aquí estoy. Gracias por permitirme estar acá. Muy por el contrario, gracias a usted por querer participar en esta instancia. Nos viene muy bien su aporte. Gracias. Uh-huh. ¿Alguien más? ¿Padre Antonio estará por ahí? ¿De México? Hola. Hola. Padre. Cuéntenos. Preséntese nomás. Adelante. Sí. José Ignacio, hable nomás. José Ignacio, gracias, padre. José Ignacio Lucas, diócesis de Culiacán, en el estado de Sinaloa, México. Acá en la ciudad, desde la ciudad de Los Mochis. Diácono permanente, 4 años activo. Y continúo, con el favor de Dios. Ajá. Gusto saludarlos. Igualmente. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Soy Luis Álvarez Enríquez, pertenezco a la diócesis de Chillán, Chile, y participo activamente en la parroquia Nuestra Señora de la Merced. Un agrado de que me hayan invitado y feliz de poder participar en este encuentro con hermanos diáconos de prácticamente de todo el mundo. Feliz y le doy gracias a Dios por la invitación. Muy bien, muchas gracias. Tiene la mano levantada don Patricio Contreras. Sí, ya se había presentado Marlene. Sí. Ya. Sí, muy bien. Estamos ambos en la conexión. Y Scarlett también se presentó, ¿verdad? Sí. No. ¿Me presento? Sí, preséntese.
Gracias. Bueno, soy Scarlett Gómez Mendiola, yo soy mexicana, pero vivo en Chile hace 25 años. Participo en la parroquia El Salvador y también como psicóloga en la arquidiócesis apoyando a comunidades parroquiales. Muchas gracias. Gustavo Acevedo tiene la mano levantada. Buenas noches a todos. Mi nombre es Gustavo Acevedo. Yo soy candidato al diaconado permanente de la Arquidiócesis de Medellín, en Colombia. Yo el año pasado terminé toda mi formación, todos mis estudios, todos pues, los requisitos que se exigen para la ordenación del diaconado permanente. Y a raíz pues, de lo que estamos viviendo, de toda esta pandemia, desafortunadamente aquí en mi arquidiócesis fueron temporalmente suspendidas las ordenaciones, tanto sacerdotales como diaconales. Poco a poco se han ordenado recientemente algunos seminaristas aquí en la arquidiócesis de Medellín, pero desafortunadamente para el diaconado permanente estamos como en stand-by. Ahorita durante este año pues vivimos la misma crisis, estamos esperando. Estamos en este tiempo de espera, de santa espera, a que el obispo, Monseñor Ricardo, pues tome decisiones. Pues ahí estamos y es un agrado para mí estar en estos encuentros con otros hermanos, diáconos de diferentes partes del mundo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No sé quién activó. Yo activé. Muchas gracias. ¿Alguien más? Mi hermano está entrando ya, ¿eh? Bien. Somos todos los que somos, estamos todos los que estamos. Muy buenas noches a todos, a todas, como les decía. En primer lugar, les damos la más cordial bienvenida a todos y a todas quienes hoy nos acompañan en este ciclo de conferencias que hemos llamado Diaconado, Ministerio y Servicio. Tenemos la oportunidad de compartir, según me he dado cuenta, con hermanas y hermanos de América Latina, de casi toda América Latina y también de México. Y eso es una gran alegría porque nos permite compartir experiencias diversas de vida, de fe, de discipulado misionero del Señor. Quiero agradecer en primer lugar a Fray José Gabriel Mesa, quien en medio de sus muchas ocupaciones viene corriendo a compartir con nosotros este encuentro, y eso tiene su mérito, porque dentro de sus muchas ocupaciones, ha aceptado esta invitación a este humilde espacio que es Un Café con Jesús 2020, una iniciativa de reflexión teológica, bíblica, para compartir con nosotros el fruto de su reflexión teológica en un momento crucial, no solo para la humanidad, que atraviesa un momento difícil, sino también para la Iglesia, que vive, diría yo, un momento de fisura, donde otro modelo de eclesiología está surgiendo, en humilde opinión, donde los sobrevivientes no serán los que se aferren a la vieja institución, sino aquellos y aquellas que hayan sido capaces de acompañar durante este tiempo aciago el caminar del pueblo de Dios peregrino. Por eso este ciclo, con esta temática concretamente, el diaconado como ministerio y servicio, no solo me parece pertinente, sino urgente, pues estamos asistiendo al parto, en humilde opinión, de una nueva iglesia. Gracias a todos y a todas quienes se han animado a participar de este ciclo de conferencias, a quienes reiteramos nuestra bienvenida y a quienes ya mismo dejamos invitados para los próximos días jueves 22 y 29 de abril. Fray Germán va a hacer
la introducción, la presentación, perdón. Bueno, un cordial saludo para todos. Mi nombre es Fray Germán Flores, fraile dominico. Estoy en este momento en Santiago de Chile. Y para mí es una alegría poder presentar a mi hermano José Gabriel Mesa y darle una cordial bienvenida a todos ustedes, hermanas dominicas de la Anunciata, y a todos los diáconos permanentes de América Latina, que ya mi hermano Adrián había anunciado, de México, de Costa Rica, de Colombia, de Chile, Argentina. Bienvenidos a este encuentro internacional. José Gabriel Mesa Angulo, de la Orden de Predicadores, fraile dominico colombiano, fue provincial de los dominicos de Colombia, fue mi provincial. Sus estudios: es doctor en teología por la Pontificia Universidad Javeriana, doctor en ciencias de la comunicación por la Atlantic University International, magíster en comunicación social por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, especialista en gerencia de instituciones y de educación superior, licenciado en filosofía y ciencias religiosas de la Universidad Santo Tomás de Colombia. Desde el año de 1993 se ha dedicado a estudiar el tema del diaconado permanente. Ha presentado el servicio de su estudio en la Arquidiócesis de Bogotá, en la Conferencia Episcopal de Colombia. Actualmente es profesor de teología del diaconado en el Cevitepal Selam y acaba de publicar su tesis doctoral que ha titulado Diaconado, Orden y Ministerio, Prospectiva Teológica desde la Lumen Gentium. Bienvenido, hermano José Gabriel, y qué alegría tenerlo con usted. Muchas gracias. Muchas gracias, Germán, muy amable. Gracias, Fray Adrián, me honra mucho saludarles, verles, poder compartir un ratico de café, como decimos aquí en Colombia, pero también de reflexión teológica, que es como fundamentalmente el motivo y la razón de este encuentro. Yo en primer lugar quiero felicitar la iniciativa de mis hermanos dominicos de Chile de abrir un espacio de diálogo y de reflexión teológica. Creo que esto es un tema que tenemos que ver cómo lo apoyamos y ver cómo lo implementamos, sin inquietudes, sin dudas, sin sospechas, porque con mucha frecuencia, cada que queremos sentarnos a hablar de teología, aparecen muchas inquietudes de por medio. Y yo creo que un espacio como este, pues es un espacio realmente maravilloso, saludable, conveniente, importante. Así que me siento muy, muy honrado de que me hayan hecho esta invitación, no siendo yo pues la gran autoridad, ni mucho menos. Es cierto que llevo algunos años estudiando el tema del diaconado, hago cuentas de unos 26, 27 años más o menos, y que es un tema que realmente me apasiona, pero creo que para un escenario como este, pues tenemos que empezar por el comienzo, y pues empezar por el comienzo significa no empezar hablando de diaconado, sino de algo mucho más importante que el diaconado, que es lo que le da origen al diaconado. Y es concretamente el tema de la diaconía de Jesús, que es un poco como la propuesta temática que quiero ofrecerles en esta noche de hoy. Aquí en Colombia son las 7:20 y algo minutos, creo que en Chile ya son las 8 y la misma hora. Mis hermanos de México pues estarán de pronto una hora antes de nosotros. Gracias por la invitación. Le pregunté a Fray Adrián si de pronto podía compartir la invitación con algunas redes de diaconado de las cuales participo, porque para sorpresa de muchos, los diáconos en América Latina están muy bien organizados y tienen espacios de participación muy interesantes, muy bonitos y muy provechosos. Entonces, pues yo simplemente compartí el link para los que puedan, los que tengan tiempo, así que muchas gracias. Y bueno, no sé de cuánto tiempo dispongo, porque pues ustedes son los que tienen realmente la voz cantante en esto, mi querido Adrián. Tenemos pensado... Sí, gracias. Tenemos pensado normalmente entre unos
45 minutos, un poquito más, un poquito menos, como quiera el expositor, de ¿cómo se llama?, de exposición, y luego dejar unos 15 minutos de diálogo, ¿no? De manera de que esta charla no dure más de 1 hora y cuarto, para que no se nos vuelva un poco cansador. Ya, ok, perfecto. Listo, Luego, vamos a ver la cómo misma manejamos dinámica, el tiempo. si me permites, como hoy hemos empezado un poco más tarde, nos daremos ese tiempo más tarde que hemos empezado, si te parece. Y la situación... les pido 1000 excusas porque el que entró tarde fui yo. Entre otras cosas, les cuento en dónde estaba. Estaba en una reunión del Consejo de Formación del Diaconado de la Arquidiócesis de Bogotá. Yo soy miembro de ese consejo, sesionamos periódicamente, y hoy estábamos haciendo votación para los que van a ser ordenados como diáconos permanentes en la Arquidiócesis de Bogotá el próximo 13 de mayo. Entonces estábamos en esa reunión que siempre demanda pues tiempo, dedicación, y este tráfico de Bogotá es un caos que ustedes no se alcanzan a imaginar, así que pues me excusan por favor. Pero bueno, vamos a entrar en materia. No sé si yo pueda compartir pantalla. Yo tengo más costumbre que poder hacer una presentación, así que preparé una presentación. Si ustedes me permiten compartir la pantalla, pues la comparto. ¿De acuerdo? ¿La están viendo ahí ya? ¿Están viendo mi pantalla ya? Sí, adelante. Adelante. Ok, entonces vamos a abrirla un poquito más y vamos a ver de qué manera yo puedo también aquí no duplicar la pantalla, porque estas pantallas a veces se nos duplican. Perdón. A ver, ¿ahí ya la están viendo completa? ¿Sí? Sí, y lo vemos a usted también. Ahí sí. Ahí la estamos mirando bien. Ok. Ahí sí. Que me vean a mí no es tan importante. Bueno, muy bien, muchas gracias. A ver, yo quiero proponerles, y vamos a hacer un camino de 3 sesiones, de 3 reuniones. Pues aprovechemos la primera no para hablar de diaconado, sino para hablar de diaconía. La segunda para hablar de diaconado y la tercera para hablar de ministerio y servicio propiamente dichos. Si ustedes están de acuerdo, pues entonces podemos avanzar en esa dinámica. Entonces el tema que les quiero presentar concretamente es este, que se llama la diaconía de Jesús, humildad y servicio. Es el tema que quiero compartir con ustedes en esta noche del día de hoy. Es un tema precioso, la diaconía de Jesús, entendida desde esas 2 palabras que son fascinantes, que son la humildad y el servicio. Voy a proponerles un itinerario en 5 pasos. Un primer paso, quizás el más extenso, es humildad y servicio como claves. Un segundo paso, vamos a enfocarlo en el tema de la diaconía de Cristo Siervo, que es un tema muy interesante. El tercero, el tema de Jesucristo enfocado en la comunión. ¿De qué manera Jesucristo es camino para la comunión? Un cuarto tema es el tema de la relación con la salvación del hombre en Cristo. Eso de qué manera funciona. Y en quinto lugar, el seguimiento de Jesús al estilo de Cristo Siervo. Esos serían un poco como nuestros grandes antecedentes para tratar de ver cómo podemos enfocar esta dimensión cristológica del servidor a ejemplo de Cristo Siervo. Entonces, la diaconía de Jesús, humildad y servicio. Vamos a dar estos 5 pasos que creo que son significativos para nosotros. Bien, lo primero que quiero plantearles en torno a este asunto de la humildad y el servicio como claves es el tema de la humildad y el servicio como prioridades cristológicas de hoy y de siempre. Nos suena a nosotros una cosa rara presentar la humildad como un ideal. Todo el mundo habla de eso como algo bonito, pero la verdad es que eso no es un tema tan fácil. La valoración que de sí mismo debe tener cada ser humano, el orgullo con el que cada uno lucha sus logros, sus posibilidades, nos conducen a nosotros a no poder valorar un sano sentido de la humildad como virtud. Y es en ese sentido en el cual algunos contraponen la humildad
a la autoestima, como si fueran contradictorias. No, yo no puedo ser humilde porque eso no es amarme yo a mí mismo. Entonces, valorarse a sí mismo sería algo así como eludir toda posibilidad de humillación. A mí nadie me va a humillar, yo no me voy a dejar humillar de nadie. Sin embargo, esa cultura del consumo en el cual nosotros vivimos, pues nos va acostumbrando indiscutiblemente a ser servidos. Hoy en día, por ejemplo, es muy común que existan empresas de servicios. Mejor que hagan otros por mí lo que yo, si pago, otro puede hacer. Entonces es muy posible pensar que nos guste más ser servidos que servir. Y en este sentido la humildad como que se va diluyendo entre nosotros, incluso con argumentos religiosos. No, es que le damos empleo a la gente. No, es que estamos apoyando el trabajo. Es que estamos sacando adelante una familia. Pero en el fondo, pues es un poco como el yo no quiero hacer esto, si otro lo puede hacer por mí, pues que lo haga. Entonces, ¿por qué decimos nosotros que Jesús fue un servidor humilde? Es un tema importante. Entonces, yo creo que podría añadirse una pregunta más, que es, ¿cuáles son los elementos que identifican esa diaconía de Jesús como servicio humilde? Hay que decir que el Hijo de Dios puso su tienda entre nosotros. Así lo dice el prólogo del Evangelio de Juan, y la puso entre los humildes de su tiempo. Dice claramente el capítulo 1 del Evangelio de Juan, en los versículos 11 y 12. Entonces los evangelios nos sitúan a nosotros en unos momentos centrales. Por ejemplo, nos sitúan el nacimiento de Jesús en las afueras de una ciudad, rodeado de unos humildes pastores. ¿Eso querrá decir algo o no querrá decir nada? Y en ese sentido también tenemos nosotros que decir cómo el episodio del pesebre de Belén es un dato fundamental para comprender que la diaconía de Jesús se inicia desde la sencillez y desde la fragilidad. Entonces, a través de este lugar de la encarnación, se puede expresar la grandeza de la bondad y la benevolencia de Dios, de un Dios ofrecido realmente en Jesucristo. Entonces, miren ustedes cómo, mis queridos amigos, la palabra de Dios va tratando esto de una manera muy concreta. Y en ese sentido, también nosotros podemos ver cómo el libro de los Proverbios cita, delante de la gloria va la humildad. Capítulo 15 del libro de los Proverbios, versículo 33. Aquí estoy yo citando textos bíblicos como los evangélicos, pero tenemos que citarlos de vez en cuando. Ese resonar del Antiguo Testamento se expresa en un canto de la Navidad, en un canto del pesebre de Belén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por eso la humildad del pesebre de Belén provoca una exclamación de la gloria. Entonces miren cómo realmente estamos ante un tema que es mucho más importante y mucho más transversal de lo que nosotros podríamos imaginarnos. De aquí que la actitud de Jesús, tal y como los evangelios la presentan, es también la actitud de un servidor itinerante. Jesús recorre los caminos, va curando toda enfermedad, va curando toda dolencia, va predicando el evangelio del reino. Y esa predicación del reino es el servicio que expresa la misión de Jesús. Y predicando ese mismo reino, Él lo hace presente con sus acciones, con lo que va sucediendo en su vida y en la vida de aquellos que están cerca de Él. Entonces, lo que Jesús hace, digamos que se construye en el cumplimiento de su palabra. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. Mateo 20:28. Y ese Jesús servidor se comprende en la perspectiva del anuncio del reino de Dios. Jesús es un servidor del reino. Así que la diaconía, pues evidentemente refleja la profunda relación que tiene Jesús con Dios, a quien él llamaba Padre. Y más aún su Padre, porque el Padre y él son uno solo. Por eso su presencia y su palabra van constituyéndose en curativas
de toda enfermedad y de toda dolencia. Miren cómo realmente es esa palabra de Jesús la que va sanando, la que va curando mientras va enseñando. Esa diaconía, que es humildad y servicio, es también enseñanza y sanación. Muy importante este detalle de esa diaconía de Jesús. Entonces, Jesús tiene un montón de actitudes que podemos llamar diacónicas, actitudes de Jesús que expresan ese servicio humilde. Por ejemplo, él toca a los leprosos, el Evangelio de Marcos. Él se acerca a los marginados, se sienta a la mesa con los publicanos. Jesús comparte con los despreciados de su tiempo. Jesús se acerca y conversa públicamente con una mujer de mala vida, con una mujer de mala reputación, en una sociedad que minusvaloraba a las mujeres. Y todo esto lo vamos encontrando nosotros realmente en el texto del Evangelio. Miren cómo lo único que yo he hecho ha sido citar a Marcos, citar a Juan. Miren cómo Juan en el capítulo 10 también nos recuerda cómo Jesús viene a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué? Porque no tienen necesidad de él los justos, sino los pecadores. Evangelio de Lucas. Entonces miren las actitudes de Jesús, cómo expresan realmente ese servicio humilde. Cuando nosotros queremos evocar la persona de Jesús en nuestra vida, bueno, pues ahí está justamente ese tema, ahí está ese componente. Entonces, la predicación de Jesús expresa esa diaconía en humildad, pero esa humildad tiene un tema, y ese tema es el tema del reino de Dios. Tema fundamental, tema transversal de todo el Evangelio. ¿Cómo entendemos nosotros el Evangelio sin el tema del reino? No es posible. Pero ese reino viene de manera inesperada. Ese reino está allí donde muchas veces nosotros no lo queremos ver o no se le puede ver porque lo hemos vuelto invisible. Le hemos negado su posibilidad de visibilidad o simplemente no nos interesa verlo. Pero ahí está ese reino. Ese es el reino donde Jesús quiere llevar esa actitud. Entonces es un reino que es y no es de este mundo. Pero esa expresión, en el fondo, nos muestra a nosotros cómo el reino en la predicación de Jesús hace referencia a las preguntas más fundamentales que el ser humano se puede hacer acerca de la vida, acerca de la justicia, acerca de la verdad, de la fraternidad, acerca de la paz. El reino es, mis hermanos, la voluntad del Padre, que en su presencia constituye una comunidad de hermanos de verdad. El reino es voluntad del Padre, que se vuelca en el hecho de la comunidad. Por eso lo primero, nos lo dice claramente el Evangelio, y lo cantamos nosotros muchas veces, lo primero entonces tendrá que ser buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero no nos quedemos solo en el nacimiento, ni nos quedemos solo en el ministerio de Jesús. Vamos a la pasión, vamos a la muerte. La pasión y la muerte de Jesús también son signos de humildad y servicio. Miren, la muerte de Jesús expresa igualmente una diaconía en humildad. Tanto en el juicio como en el camino de la cruz, la actitud de Jesús que muestran los evangelios es una actitud de entereza serena, digamos casi sobrehumana. Enmudecía y no abría la boca, dice el texto, ni una protesta, ni una palabra de reclamo, solo expresiones de serenidad, solo expresiones de entereza. Señor, si es posible que pase de mí este cáliz. Señor, si es posible que pase sin que yo lo beba, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Padre, ¿por qué me has abandonado? Ese texto precioso que recoge Marcos y que viene retomado de Jesús recitando los salmos a la hora de la cruz.
Un texto fascinante que viene a concluir en el clamor del que nos habla el capítulo 23 del Evangelio de Lucas. En tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces miren ustedes cómo realmente la humildad como confianza sin condiciones en el Padre se revela desde lo alto de la cruz. Es la entrega, es la donación total a la voluntad del Padre. Y por eso tenemos nosotros que decir que también es posible comprender la resurrección de Jesús. Otro paso más para seguir identificando esa humildad y ese servicio. Vamos más allá de la muerte, vamos a la resurrección. La resurrección es respuesta del Padre a la diaconía en humildad. La humildad de Jesús también le revierte la vida, le devuelve la vida. Jesús está vivo. Es el mensaje de la Pascua. Y es la confesión de la comunidad primitiva que anuncia gozosa esa presencia del predicador original. Entonces ellos ahora entienden lo que estaban diciendo las Escrituras. Eso fue todo lo que reflexionamos en la semana de Pascua. Miren ustedes cómo todos los evangelios de Pascua, de la semana de Pascua, vinieron a recoger y a relatar los episodios de la resurrección del Señor. Pero uno de los detalles más importantes de esos textos es ver cómo ellos se les abrió el entendimiento, se les abrieron los ojos, se dieron cuenta, lo reconocieron. ¿Dónde lo reconocieron? En la sencillez de una comida fraterna. ¿No es ese acaso el relato del episodio de Maús? Ese es. Fue allí donde lo vinieron a reconocer. Entonces, en definitiva, mis queridos amigos, a manera de síntesis, podríamos identificar al menos 5 elementos como constitutivos de esa diaconía de Jesús como servidor humilde. En primer lugar, los evangelios que sitúan el nacimiento de Jesús y expresan la grandeza de la bondad y la benevolencia de Dios hecho hombre, la humildad del pesebre que provoca la exclamación de la gloria. Pero también Jesús es un predicador, un servidor itinerante. Y lo más genuino y original de Jesús es la profunda coincidencia entre lo que él dice y lo que él está haciendo. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. El reino, en tercer lugar, el reino hace referencia a las preguntas más fundamentales que el ser humano se plantea acerca de la vida, del dinero que tanto nos gusta, de la verdad que no siempre nos gusta. Esto nos aproxima y nos hace hermanos. Es en esta dimensión que hay que vivir la palabra. Buscar el reino de Dios y buscar su justicia, porque todo lo demás vendrá por añadidura. Cuarto elemento, la muerte. La muerte misma de Jesús, que manifiesta una actitud de humildad y servicio. La humildad en el Padre se revela desde la cruz, en la entrega, en la donación total a la voluntad del Padre. Y finalmente, en quinto lugar, la resurrección. Los discípulos que entienden las Escrituras y que lo reconocen en la comida fraterna encarnada en la Eucaristía. Miren ustedes las claves. Ahora bien, ¿cómo pasa esto a un servidor? A uno como ustedes y como yo, a un servidor del común, digámoslo así, a uno que está o a una que está dispuesta o dispuesto a servir, a gastar su vida por el bien de los demás. Ese es el otro tema que tenemos que ver y es en ese sentido en el cual les planteo un poco este camino señalado para el creyente. ¿Por qué? Porque hay puntos que son para nosotros. Concretamente, el ministro, ese ministro servidor, debe ser comprendido e identificado como un discípulo de Jesús. A eso estamos siendo llamados nosotros. Entonces, el ministro en la iglesia es un seguidor de Cristo, incluso en medio de situaciones de violencia, incluso en medio de situaciones de injusticia, es un seguidor de Cristo. Pero también ese ministro, hablemos ya un poco del ministro ordenado, está llamado a recrear en la vida cotidiana la condición de un servidor humilde. Pero eso nos toca a todos, no solo a ese ministro ordenado, a todos. Por eso les decía hace un momento,
¿de qué nos sirve entrar a hablar de diaconado si no hablamos primero de la diaconía de Jesús? Hay que hacerlo. En tercer lugar, también todo esto trae como consecuencia para nuestra vida que como seguidores de Jesús, nosotros debemos vivir en actitud de recorrer un camino a la manera de Jesús. Y también ser capaces de ir en contravía. Esto lo ha dicho el Papa Francisco muchas veces. En contravía de los mecanismos de búsqueda de poder, de afán de dominación tan propios de nuestro tiempo, que se van constituyendo como en una manera de ser alternativo que habla por sí misma de la fascinación por Cristo Jesús. Tenemos esa responsabilidad, tenemos ese deber. Por eso, lejos de todo afán de figuración que nos fascina, de toda manía espectacular que nos encanta, la vida del seguidor de Jesús es una vida que se hace sentir por la fuerza del testimonio, de un servicio en sencillez capaz de derribar cualquier poder. Esa fuerza del testimonio humilde fue la que hizo grande a la iglesia primitiva y por eso quedó relatada para el resto de la historia de la humanidad, porque fue realmente testimonial, fue grande, fue maravillosa. Así que a esto debemos también agregar cómo la comunidad de seguidores de Jesús, la iglesia, expresa igualmente en la historia esa diaconía en humildad, la misma a la cual ese personaje llamado diácono como ministro suyo está llamado por un particular don del Señor. Es un servidor de la iglesia. Así que esa diaconía de Jesús, para que le llegue a un personaje que quiera vivir una vocación en ese sentido, debe llegarle primero al pueblo, debe llegarle primero al creyente. Y es en ese sentido en el cual se construye ese camino de servicio. Pero voy a dar ahora un segundo paso. Les dije que este primer paso era pues el más extenso de los que le quería presentar, pero vamos a dar ahora un segundo paso, si ustedes me lo permiten. Hay dos textos importantes del Evangelio que son referenciales para entender la figura de Cristo siervo. Se los voy a comentar. El primero de ellos es el episodio de la madre de los hijos de Zebedeo, que pide para sus hijos sentarse a la derecha o a la izquierda. Señor, yo quiero que mis hijos estén ahí sentados contigo, que cuando tú seas el rey, ellos sean los que estén a tu lado. Mateo 20, 23. Texto muy importante para entender la diaconía de Cristo siervo. Pero también un texto emblemático es el capítulo 13 del Evangelio de Juan, en el cual nosotros vemos a Jesús lavando pies. Óiganme esto, Jesús lavando pies, lavándole los pies a sus discípulos. Nos gusta mucho el muñequito, nos gusta mucho la imagen, pero yo les pregunto a ustedes, ¿a quiénes de ustedes les encanta andar lavando pies? Es que esto en el fondo es un tema vital y es a eso a lo que Jesús nos está confrontando. Entonces, miremos cada uno de estos textos. Por ejemplo, tomemos el de los hijos de Zebedeo. Esta petición se enmarca en la concepción política de ese mesianismo esperado en Israel, en la cual Jesús, pues el Cristo clarifica su propio mesianismo. Dice, no es lo que ustedes están esperando. Lo que yo les estoy ofreciendo es un ministerio de servicio netamente espiritual y ajeno a los poderes políticos vigentes. Y evidentemente Jesús contesta ante esta pretensión, afirmando con una frase contundente. Los jefes deben servir. Y el que quiera llegar a ser grande, está bien, magnífico que quiera llegar a ser grande, pero que se convierta primero en esclavo. A ver, ¿quién está realmente dispuesto a jugar de esa manera? Miren la importancia de este texto del capítulo 20 de Mateo. Es clave para entender la diaconía de Cristo siervo. Pero también, si seguimos avanzando, miremos el lavatorio de pies. Ahí nos ha tocado a los curas, en alguna ocasión nos ha tocado un Jueves Santo lavar pies. Ahí estoy yo hace
Esto fue como en el 2019, antes de que empezara la pandemia, que me tocó presidir la misa de Jueves Santo aquí en el convento. Lavar pies, lavar pies. Es un gesto que cobra gran importancia en el ámbito social y cultural del pueblo judío. ¿Por qué? Porque lavar pies era una actitud propia de los esclavos, pero también era un signo de hospitalidad y de acogida al reino. Dato muy importante, que nosotros no siempre lo consideramos. Entonces hay toda una simbología bíblica en torno al tema de los pies, que puede representar la dignidad de la persona misma en lo que respecta a sus actos y en lo que respecta a su comportamiento. Por eso la actitud de Jesús lavando pies a sus discípulos concentra no solamente una gran simbología, sino una actitud propia de Cristo, que se hace servidor, pero también se manifiesta grandemente en la vida del ser humano, a quien le pide que haga lo mismo. Jesús lo que dice es, oiga, vayan y hagan lo mismo. Ustedes también tienen que ir a lavar pies. No crean que yo lo estoy haciendo sin más. Tómenme el ejemplo. Tómenme el ejemplo. Por eso la Didascalia Apostolorum remite también el texto del lavatorio de los pies a un simbolismo muy bello, que es el tema del servicio de los indigentes. Una manera, un nuevo enfoque también de ver eso. Ese tema también se toca con la indigencia de la vida humana. Es un texto precioso, pero es una realidad que tiene una lógica en el Nuevo Testamento, sobre todo para mostrarnos cómo Cristo, Verbo de Dios, hecho carne, cabeza del cuerpo que es la iglesia, además de tener su condición divina, se rebajó. Además de ser Dios, se asumió la condición de siervo. Eso lo dice claramente la carta de San Pablo a los Filipenses. Y es en ese sentido en el cual la lógica de Dios en Cristo es la lógica de esa condición del siervo. A pesar de ser maestro y señor, se hizo siervo de todos, lavó los pies de sus discípulos. Les digo yo a ustedes, ¿acaso Jesús a la hora de la cruz no demostró también que era hijo de Dios? No dijo, hagan esto y aquello, porque van a encontrar tal cosa en tal parte para mi cena, y van a encontrar un burro de tal manera. ¿Acaso él no se mostró como el hombre capaz de ver más allá? Pero a pesar de todo eso, asumió la condición de siervo y lavó los pies a sus discípulos. Entonces, un tema fascinante de la vida de Jesús. Él, como hijo de Dios, que vino no para ser servido, sino para servir y dar su vida por rescate de muchos. Y por eso él atestiguó y enseñó que aquel que quiera ser el mayor debe ser el siervo. Y envió a sus discípulos a que hicieran eso, a que fueran realmente signo permanente de su amor por los hombres. Pero demos un paso más. ¿Puedo dar un paso más, mi querido hermano Adrián? ¿Sí? ¿Avanzo? ¿Sí? Si se quieren dormir, pueden dormir. Todo el tiempo. Bueno, pero es decir, nos vamos enganchando un poco en todo esto. Esto es un tema que realmente nos va mostrando a nosotros un itinerario de vida. Y lo más fascinante de esto no es decir cosas, es ver cómo yo me voy metiendo en esta historia, cómo yo voy siendo parte de ese asunto. Es ahí donde está realmente el meollo de todo esto. Entonces, demos un paso más. El tema de la comunión, cómo Cristo es camino para esa comunión. Entonces, un tema capital para el ministerio del servidor es el tema de la comunión. Así que cuando empezamos a hablar de los servidores y de la figura de los servidores dentro de la iglesia, que son estos diáconos, ya los vamos empezando a mencionar un poquito. Ellos están llamados a hacer fuerza de comunión en la iglesia, pero esa comunión debe estar fundada en el testimonio mismo de Cristo. Y eso también les toca a ustedes y me toca a mí. Dicha fuerza requiere un encuentro con Jesucristo vivo, que conduzca a la conversión y que mueva realmente a la reconciliación con Dios y con el prójimo. Y esto debe culminar precisamente en la comunión de la vida tuya y mía con Él y fructificar
¿Cómo? En la solidaridad con los necesitados. Es ahí donde está esa verdad profunda. ¿Cuáles necesitados? No, si yo no necesito nada. ¿Cuáles necesitados? No, si yo doy limosna cuando voy por la calle. No, ¿cuáles necesitados si yo la ropa vieja la mando al asilo? La lista es larga, mis hermanos, larga. Jesucristo es camino a través del rostro sufriente, los rasgos de los pobres de las grandes ciudades, como de aquella en la que ustedes están o en la que yo estoy, los desempleados, los migrantes, los marginados, los niños no nacidos, los que no tienen educación, los jóvenes alienados por el consumismo, los despreciados por su procedencia indígena o afro, los enfermos incurables, las víctimas del terrorismo. Y sumémosle ahora todas las víctimas de la pandemia, que exprofeso no le he querido mencionar, no porque no considere su valor ni su importancia, sino porque es el tema en medio del cual hemos estado inmersos durante tanto tiempo. Pero ahí están esos rostros, rostros que deben constituirse en lugares para construir la comunión. Es ahí justamente donde Jesucristo es camino de comunión, mediante su rostro que es el tuyo, que es el mío y que es el de todos aquellos que están allí deambulando en medio de sus dolores, de sus miserias, de sus tristezas. Miren, por contarles una experiencia personal, yo acabo de sacar a mi papá del hospital anoche, 2 semanas y media, operación de corazón, una semana larga en una unidad de cuidados intensivos. Estuve con él toda la semana, de mañana, de tarde y de noche. Las miserias del dolor y del sufrimiento humano en una unidad de cuidados intensivos son impresionantes. El dolor, la enfermedad, la imposibilidad, la gente entubada. Por Dios, ese es el mundo al que Jesús está poniéndole sus ojos. Y es el mundo en el que nosotros también tenemos que descubrir al resucitado en los signos de vida de nuestro continente y en el compromiso gozoso con el anuncio de la buena nueva de salvación. Es que de eso se trata. ¿Por qué? Porque la comunión es un proceso construido en medio de esfuerzos, de sacrificios, uno de los cuales viene a ser precisamente el acercamiento de los que están alejados de Cristo. Por eso una misión diaconal fundamental es posar la mirada en las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sin esa opción no es posible. No es posible construir comunión en la iglesia de una manera total. Los apóstoles fueron enviados por Cristo allá, a esas ovejas perdidas de la casa de Israel. Y por eso la comunión evidencia esos servicios que yo llamo diaconales o diacónicos, que son esencialmente cristológicos y que no están amarrados a un ministerio, sino a la responsabilidad de vivir honestamente nuestra vida de bautizados. El servicio a los pobres, como servicio a favor de la vida, que debe abarcar la vida toda, que nos remite a Cristo. El servicio litúrgico en el cual se dispensa ese pan de la palabra, se comparte la Eucaristía como un servicio de honor y de alabanza a Dios. Ese servicio vincula al servidor en la iglesia al misterio de Cristo como un servidor humilde. Pero también el servicio de la predicación, soportada por la caridad, porque tenemos que hablar, ser testigos, pero también hablar. Y en esto hay un tema de espiritualidad, entre otras cosas, particularmente dominicano. Porque mientras nuestro hermano Francisco de Asís, a quien yo amo entrañablemente, decía, hay que predicar incluso con las palabras, Domingo decía, hay que predicar también con las palabras. Y hay que poner la palabra de por medio, porque a través de ella somos testigos. Y no podemos hablar de lo que no estamos sintiendo y lo que no estamos viviendo. Entonces, ese servicio de la predicación soportada en la caridad. Y vamos cerrando ya un poco todo este camino. Me demoro unos 5 minutos o 6 minutos más, si me lo permiten,
para poder encontrar esa relación con la salvación del hombre en Cristo. La diaconía de Cristo tiene como destinatario al ser humano. Clave ese comentario. Su destinatario es el hombre. Todo hombre que en su espíritu y en su cuerpo lleva huellas de dolor, huellas de pecado, pero que está llamado a la comunión con Dios. Y es ahí donde aparece un personaje llamado diácono, que por medio de un servicio sacramental, pues está destinado a servir a sus hermanos necesitados de salvación. Pero la función de ese personaje, mis queridos amigos, no consiste simplemente en que sea él quien lo tenga que hacer, sino que su función principal, ojo con esto que les voy a decir, es testimoniar que tú también tienes que hacer eso. La función central del diácono es recordarle a todos los creyentes que tienen que hacer eso. Ese es su eje, ese es su testimonio. Es de eso de lo que tenemos que hablar en la próxima reunión, porque es justamente allí donde podemos empezar a ver y a descubrir otras cosas. Entonces, si en Cristo siervo, en sus palabras, en sus acciones, el hombre puede encontrar en plenitud el amor con el cual el Padre lo salva, pues también en la vida de ese servidor debe poder encontrar esa misma caridad. Por eso la manera propia de salvar que tiene ese personaje del que vamos a hablar más detalladamente dentro de 8 días es la entrega generosa que también te toca a ti y a mí en el servicio a todo ser humano, sin distingo de ninguna clase, pero sí con la prioridad de trabajar por quienes están más necesitados de salvación. Es decir, ese personaje al que nos vamos a referir más ampliamente, lo que tiene por tarea es testimoniar la diaconía de Jesús, para que todo el resto del pueblo de Dios lo haga, para que todo el resto del pueblo de Dios lo vea. Su función es visible, debe ser evidente. Y es ahí justamente donde esa evidencia empieza a construir caminos nuevos de fe. Por eso hay una enorme necesidad de recuperar a Jesús como origen y como fundamento de toda vida cristiana y reproducir su práctica en tu historia y en la mía. Por eso ahí la manera como ese personaje del que vamos a hablar se relaciona con la salvación del hombre en Cristo es justamente esa práctica. Es mostrar cómo es que hay que hacer el asunto en materia de humildad y de servicio, en materia de caridad, en materia de servicio humilde, en materia de lavar pies, en materia de no estar pretendiendo ocupar el primer puesto. Y esto nos lleva a cerrar con una idea central, y es como el seguimiento de Jesús en el diaconado es un espacio para resumir la totalidad del modelo de Cristo siervo y evocarla desde lo concreto. Esa es la manera como ese diácono salva a otros. Por eso el seguimiento de Cristo, propio de ese personaje, al que vamos a dedicar una reflexión más adelante, no es distinto. No es distinto en su esencia del seguimiento cristiano de los demás miembros del pueblo fiel. Es igual al tuyo y al mío, es la misma cosa. Él no es un cura, no es un sacerdote, es un ministro, es un servidor. Aunque sí ¿Perdón? ¿Hay una interferencia? Sí, pero ya la corregimos. Ah, ok, gracias. No, decía que aunque sí le compromete a ese servidor, a él de una manera más dinámica aún con la salvación de los demás. Ahí es donde hay que enfocarse. Y esta manera es el evangelio, porque el seguimiento nos lleva a no dejarnos detener por nada y a ser capaces de seguir a Jesús de una manera total con todas sus consecuencias. Por eso hay desafíos que son un poco los que yo quisiera plantearles a ustedes. En primer lugar, la diaconía de Jesús nos abre hacia la novedad del evangelio. Tenemos que abrirnos a esa novedad del evangelio. ¿Qué mejor tiempo que la Pascua para hacerlo? Estar disponibles también a la movilidad
Hay que ir donde está el que sufre, no esperar que el que sufre venga donde mí. Hay que seguir a Jesucristo con exclusividad. Seguimiento de Cristo en cualquier estado de vida, en la vida sacerdotal, religiosa, en la vida laical, en la vida familiar, en la vida de pareja, es un tema de exclusividad. Óiganme esto, la exclusividad no es solo para los consagrados, la exclusividad es para los bautizados. Es en eso en lo cual nosotros nos comprometemos a ser exclusivos para Jesús. Hay que crecer en la esperanza, pero también hay que tener disponibilidad para poder participar en ese destino de Jesús, en esa realidad concreta, en ese mundo que Él quiso tocar. Entonces, en definitiva, para entrar ya en un segundo momento, que veremos más adelante, yo quisiera decir que ese diácono del que hoy no hablé todavía es un visualizador y un testigo de la humildad y el servicio de Jesús. Son justamente esa humildad y ese servicio los que constituyen un sello de fondo en su vida diaconal, a ejemplo de Cristo. Y es así como se convierte en el punto de referencia, como un signo visible y eficaz de la humildad y el servicio que deben identificar a la iglesia. Así que avanzamos a nuestro segundo encuentro, refiriéndonos de manera más explícita y particular al diaconado propiamente dicho. Como decimos aquí en Colombia, pues nos vemos en la próxima. Entonces, muy bien. Ese es un poco lo que tenía para compartirles y ya no sé si el tiempo nos dé para poder conversar un poco más, algunos minutos. Tenemos, en primer lugar, muchas gracias por esta primera exposición. Admiro tu capacidad de síntesis para meterlo todo, así haber llegado atrasado en 45 minutos. Eso nos permite 15 minutos de diálogo. Entonces, nuestro hermano Erasmo tiene la palabra. Les ruego, por favor, que desactiven los micrófonos mientras Entonces, Erasmo Mina tiene la mano levantada. ¿Quién anda por ahí? Erasmo. Oiga, y estoy viendo unos amigos míos. Estoy viendo a José Alberto de México. Por ahí lo veo. ¿Cómo vas? ¿Qué ha habido? Ahí veo también algunas personas más. A Juan. Presentación. Qué gusto saludarlos. Cómo me alegra habernos encontrado. Gracias. Muy buenas noches, agradecido, muy buenas noches. Gracias, muy amable. Qué gusto saludarte. ¿Cómo está todo por Yucatán? Erasmo tiene la palabra. Erasmo, por favor. No se te escucha. Aprovecho para saludarlo. Habla el diácono Alfonso de Veracruz, México, padre. Ah, gracias, Alfonso. Dios me lo bendiga. Muchas gracias. Dios te pague. A ver. Bien. ¿Quién? Erasmo, te escuchamos. Erasmo, sí. No se oye. No se oye, Erasmo. Está como sin sonido. Mientras él lo soluciona, de pronto darle la palabra a otra persona. Quien quiera puede tomar la palabra. José Alberto, estás alzando la mano. Tome la palabra nomás, José Alberto. Ya le dieron indicación. ¿Ahí me escuchan? Ahí sí. Sí, ahí sí te escuchamos. Ahí sí. ¿No? Porque ahora se queda toda la noche. Erasmo, te escuchamos. Se nos fue. Erasmo, tiene la palabra. ¿Nos está escuchando? Lo estamos escuchando. Bien, ¿quién más puede ser? José Alberto Buenfil Gómez tiene la palabra, tiene la mano levantada. Sí, buenas noches. Saludos desde México.
aquí en Mérida, Yucatán. Aquí no funciona el micrófono esto. Muy contento de poder participar, de verle, Fray Gabriel. Feliz de escuchar nuevamente toda su experiencia y su enorme capacidad de compartir el entusiasmo y la alegría. Muchas gracias. Se le llena a uno el corazón de oírle. Gracias, José Alberto. Está como complicado el sonido. Está con la mano levantada José Luis Soto. José Luis. Tiene que abrir su micrófono. El micrófono, José Luis, no te escuchamos. Por favor, el micrófono. Bueno, sí, ya se oye. Sí, pues yo también quiero saludarlo a Fray José. Y yo estuve en los 2 diplomados en Cuernavaca, que ha sido una maravilla, un tesoro para mi preparación y para ayuda en el servicio diaconal aquí en Los Mochis, Sinaloa, en la diócesis de Culiacán. Me dio mucho gusto cuando me pasaron esta invitación, volver a escucharlo. Gracias. A mí me ha servido mucho. He estado trabajando incansablemente, atendiendo a enfermos, a través de la tanatología que yo tengo, poder ayudar a las personas que en esta situación que estamos pasando, en las celebraciones, en los enfermos. Estamos activos y me da mucho gusto. Invito a todos mis hermanos diáconos a reforzar ese esfuerzo para salir adelante con la predicación. Mucho gusto. Gracias, José Luis, muy amable. Me alegra mucho verte de nuevo. Saludos allá en Culiacán a todos los amigos y a toda la comunidad diaconal. Con gusto, padre. Tiene la palabra Arturo López Díaz. Hola, Fray. Arturo, ¿cómo te va? Qué gusto. Aquí sigo, Fray, todavía en esto. Me encanta, me encanta. Verdad que hicimos todo lo posible por traer el diplomado hace un... ¿Cómo va nuestra Cuernavaca del alma, hombre? Ahí van, solo estamos detenidos un poco por la pandemia, pero ahí va caminando. Muchas gracias. José Luis, un saludo. Aquí nos vimos en el diplomado. Bueno, me quedo con una frase, Fray, que de verdad llega y siembra mucho hasta lo más profundo en la diaconía de Jesús, camino de comunión, que es algo que no habíamos profundizado. Bueno, que siempre es algo diferente gracias al estudio que siempre estás pendiente con esto de la teología del diaconado. De verdad me ayuda mucho, me plasma, me da un poco de esperanza, me da mucho aliento para seguir adelante. El camino a la comunión. Me agrada mucho, gracias Arturo. Salúdame a tu esposa, a tu familia. Te está escuchando, por aquí está ella, no pero está escuchando. Un abrazo. Gracias. Scarlett Gómez tiene la palabra, tiene la mano levantada. Hola. Buenas noches. Hola Scarlett, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, reflexionando después de esta explicación magistral acerca de la diaconía de Jesús, entonces todos estamos llamados a ser diáconos desde los diferentes roles que realicemos. Estamos llamados a una vocación diaconal de servicio que encarne desde nuestro bautismo la diaconía de Jesús. Y ese tema en la figura de la mujer es muy importante. ¿Sabes una cosa, Scarlett? Ese, por ejemplo, es un tema clave en la vivencia de la persona de un diácono casado, porque es que la mujer no puede entenderse simplemente como la esposa del diácono. La mujer es ella, que vive su fe como bautizada y que la vive plenamente. Ese es un dato sumamente importante e interesante que vale la pena también destacarlo. Es decir, esa diaconía de Jesús debemos encarnarla todos, desde nuestra vida de bautizados, no simplemente desde el ministerio. Digamos que desde el ministerio también
y que hay un ministerio que de alguna manera nos ayuda a entender un poco mejor eso. Esa es la idea. Gracias. Está Erasmo Díaz finalmente. Erasmo, lo escuchamos. Ahora sí. Ahora me sí. escuchan? Eso. Ahora sí me escuchan. Erasmo Claro. Díaz de Cali, Escuela Paulo VI de Cali. Uy, Erasmo, yo he estado en esa escuela varias veces, hombre. Por Dios. ¿Cómo te ha ido? Gracias. Bien, gracias. Pues empezando el proceso y muy agradecido de esta disertación que usted nos ha dado. Hasta antes de ayer estaba yo en Cali, hermano. Estaba ahí en la Fundación Valle del Lili con mi papá en la unidad de cuidados intensivos de la fundación. Gracias a Dios la recuperación de tu papá. Sí, bendito sea mi Dios. Sí, 87 del alma, operado el corazón. ¿Qué opinas? Ave María. Ahí en tu ciudad. Listo. Sí, no, y dando las gracias pues por esta magnífica charla que usted nos ha dado, porque nos ha actualizado en muchas cosas. Hay una partecita que me quedó y es el rostro que a veces nosotros no vemos de Jesús. ¿Por qué? Porque los medios o porque tantas cosas nos hacen ver el rostro del sufriente, el rostro del desplazado, el rostro del hermano de calle, lo vemos como paisaje. Entonces el compromiso nuestro como cristiano es aprender a ver el rostro de Cristo en esas personas. Muchas gracias. Muchas gracias, Erasmo. Mira, muy importante porque es que realmente esos rostros tienen dos problemas. Uno, no los vemos fácilmente, lo decía hace un rato, y en segundo lugar, tendemos a no dejar que se vean. Es todavía peor, a invisibilizarlos. Y es en ese sentido en el cual si hay una función realmente diaconal, es hacer visible ese rostro sufriente de Cristo. Dejarlo ver, que se vea. ¿Sí? Así sea para que nos duela, así sea para que nos talle, para que nos incomode, pero que se vea. Muy importante. Gracias. Está Estela, que tiene la mano levantada, luego José Manuel y Alexander finalmente, y ya con él cerramos. Ya, padre. Estela. Ya, mira, la verdad, sí, la verdad que yo después de escuchar a las personas que han hablado, como que lo mío, como que somos pocas las mujeres, veo a Edgardo Candy ahí, que es un diácono a quien quiero mucho, a su señora Rosita, todo lo que están ahí, la cantidad, todo lo que saben, quizás lo que yo voy a decir, estaba tomando apuntes, no llegué a la hora exacta, pero lo único que les puedo decir es que estoy muy contenta, muy feliz, me agradó demasiado, me gusta todo lo que significa aprender, y lo que más, bueno, me llamaron Jesús, pero también en un momento. Se nos fue Estela. Por el acento está en Chile, por supuesto. Sí, está conectada, Bueno, se había desconectado. Ya, aquí está. Lo que decía era, los jefes deben de servir. Ya, eso, referente a que los jefes deben servir. No solamente los jefes como jefes de oficina, jefes, la palabra jefe es amplia. Entonces, eso a uno le llega porque uno, como dueña de casa, yo tuve mi hogar, mi casa, tenía una persona que me ayudaba en la casa, yo era como la jefa de hogar, digo, porque ahora vivo sola. Entonces, todo eso llega, es una cosa como que uno vuelve un poco a lo que vivió y a lo que está viviendo. Es muy bonito, me llegó muchísimo, estoy encantada. Gracias por la invitación, Fray Adrián, y sobre todo el exponente. Me encantó. Muchas gracias, Estela, muy lindas sus palabras. Pero esa frase con la que te quedaste... Estoy tan feliz. Gracias. Esa frase con la que te quedaste es una frase muy importante y es una frase que nos toca a todos. Yo recuerdo mucho una expresión de un ex maestro nuestro de la orden, de Timothy Radcliffe, que decía que el tema de la autoridad
El tema del poder no está simplemente en los que están investidos de la capacidad de mandar, sino que todos de alguna manera mandamos sobre algo o sobre alguien. Y por eso este tema de esa visión de un jefe servidor es un tema mucho más amplio de lo que pareciera. No es simplemente para los que están en los gobiernos de las naciones, ¿no? Y entre otras cosas, este fin de semana se encuentra el presidente de Chile con el de Colombia, ¿no? Como que viene para acá. De eso me enteré por ahí, no me pregunten cómo. Esto no es solamente para los que están arriba, esto es para todos, porque todos de alguna forma tenemos un espacio donde damos órdenes, donde tomamos determinaciones, y es ahí precisamente donde hay que saber poner la mirada en quien echa malo, como decimos aquí, en quien la lleva mal. Es ahí donde hay que ser realmente solidarios. Gracias por el comentario. José Manuel Vives. Primero que nada, quiero agradecerle su magistral charla y resumen sobre la vida de este Jesús humilde y servidor. Yo soy de Chile también, trabajo participo en la parroquia con Germán y con Adrián. La verdad que nosotros hemos tenido la posibilidad a través de los frailes dominicos de la iglesia cercana y sacerdotes muy cercanos, tanto chilenos como colombianos y algunos españoles. Pero mi experiencia antes de estar aquí en la parroquia es todo lo contrario, o sea, pastores, obispos, sacerdotes, altaneros. Yo me acuerdo cuando chico, las pocas veces que venía un obispo, tenía que hincarme y besarle el anillo. Entonces, mi pregunta va a eso. ¿Por qué usted cree que los pastores que han leído este mismo evangelio que usted nos ha explicado con tanta sensatez, tomaron esa actitud tan altanera y tan distinta de lo que usted nos está diciendo ahora como sacerdote, como laico, como el caso mío o los diáconos que aquí nos acompañan? Yo creo que hay tres razones. La primera de ellas, hay un componente circunstancial en el cual nosotros, como se dice aquí en nuestro argot colombiano, nos la creímos, ¿no? Nos creímos que teníamos todo ese poder y pretendimos que teníamos que ejercerlo sobre la gente. Yo creo que la función de un servidor, llámese obispo, llámese sacerdote, llámese diácono, debe ser realmente el ejemplo de Jesús. Es decir, lo más difícil que nosotros tenemos que hacer cuando hemos sido consagrados al servicio del pueblo de Dios es vivir como Jesús. Eso es muy complicado. Entonces, esa película, nosotros nos creímos que teníamos poder y empezamos a ejercer. En segundo lugar, y este es un dato muy importante, es que en el fondo esto está en la dinámica de lo humano. ¿Qué quiero decir? Que a veces también tenemos que ir un poco en contravía de lo que llamaba mi hermano Tomás de Aquino las pasiones del alma. Y a veces nosotros pensamos que tenemos que hacer algo porque humanamente lo vemos bien, pero en el fondo muchas de esas pasiones no son las que deben ser. Entonces hay un tema humano que para el caso de quien ha sido ordenado, bien sea de diácono, de sacerdote o de obispo, pues eso no le acabó su humanidad. Y la humanidad sigue siendo apasionada y sigue teniendo intrigas, inquinas, deseos de poder, muchas de estas cosas. Ese es un segundo componente. Y un tercer componente que me parece que es quizás muy delicado, pero también el que más nosotros debiéramos tener que contrarrestar, es conocer mejor a Jesús. Yo no puedo llamarme un servidor de Jesús si yo no estoy realmente dispuesto a conocerlo a Él y a seguirlo a Él. Entonces, en el fondo, a muchos de nosotros que estamos al servicio de Dios y de la iglesia, nos hace falta tener con más claridad la imagen de Jesús ante nuestra vida. Es un tema de identidad, de vida cristiana, fundamentalmente, que nos debe ayudar realmente a vivir de manera más razonable y más consciente según el Evangelio. Nos toca a todos.
nosotros tenemos además un problema. No digamos un problema, una tarea que tenemos que cumplir, que es la de dar ejemplo. Dar ejemplo de que eso es así. Ese es uno de los grandes problemas del ministerio ordenado, que una de las funciones principales del ministerio ordenado es ser el testimonio. Y el que no esté dispuesto a darlo no puede recibir el ministerio, ni debe vivir en el ministerio. Un tema clave. Gracias, José Manuel, por esa pregunta que me pone en apuros. Nos quedan 4 minutos y está Alexander Vera, que tenía la mano levantada, Claudette Oliva y Francisco Pedraza. Muchas gracias, Adrián. Un saludo para Fray José Gabriel desde Cali, Escuela de Juan Pablo VI. ¿Cómo está? Hombre, qué bueno, me alegra saludarte. Qué bueno, padre, qué bueno compartir con usted este espacio. Y aquí tomando nota muy juicioso de toda su exposición, me llamó mucho la atención cuando hablaba usted de esa dimensión cristológica, el tema de la humildad, ¿no? Y cómo esa humildad nosotros a futuro, pues apenas estamos en propedéutico, en mi caso, llevarla a una proximidad y que esa proximidad sea verdaderamente el servicio con aquellos que sufren, ¿no? Y como nos lo plantea también el Papa Francisco con su encíclica Fratelli Tutti, que esa fraternidad y que esa amistad social no se quede en meras palabras. Esas ahí me aporte. Muchas gracias, Fray. Gracias, Alexander. Mira, hay un tema muy interesante que tiene que ver un poquito con el texto de las bienaventuranzas, que es el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, versículos 1 al 12, porque una de estas bienaventuranzas es bienaventurados los humildes. Pero esa bienaventuranza de los humildes está enfocada en la herencia de la tierra. Es decir, ¿quiénes son realmente los humildes en el Evangelio? Los mansos. Y los que tienen que vivir esa mansedumbre, en el fondo, tienen algo de dominación sobre sí. ¿Quiénes son los mansos de los que se habla en el mundo griego? Los obreros, los campesinos de hoy, la gente sencilla de hoy, que trabaja para un patrón. Y en ese sentido, el tema de la humildad tiene que ver con la capacidad de reconocernos capaces de trabajar para un patrón. El problema es cuál es el patrón. Ese es el problema. Y que tenemos que entender cómo realmente la herencia de Cristo es precisamente el reconocimiento de Dios como patrón, como jefe. Ese es mi jefe. Ese es mi patrón. ¿Sí? Y es a él al que yo le entrego mi mansedumbre y mi humildad. Y la revierto sobre los demás. De eso se trata. Es un tema muy lindo. En honor al Gracias por el comentario. Disculpa. En honor al tiempo, Claudette, la última intervención, la próxima semana le daremos la palabra a quienes quedan. ¿Sí? Claudette. Muchísimas gracias por la oportunidad de haber escuchado esta clase magistral al Fray y necesito hacer una pregunta que es un poco incómoda, pero que quiero sacarme esto de encima para poder saber lidiar con eso. Estamos hablando de la humildad de Jesús, del servicio, de que para ejercer el servicio, o sea, para los sacerdotes en general, todos tienen que ser así. Pero ¿qué puedo responder cuando yo creo en eso, pero la evidencia demuestra que en el Vaticano no se vive mucho eso? ¿Qué puedo decir cuando me confrontan con esa realidad de los humildes, de los pobres, pero desde arriba no se vive esa pobreza y sencillez? A ver, hay un dicho aquí muy simpático, es una cosa piensa el burro y otra el que lo está enjalmando, ¿no? Una cosa es la que se ve y una cosa es la que parece verse y otra es la que realmente sucede. Claro, nosotros tenemos una referencialidad
de todo el tema del poderío, del Vaticano, de la Santa Sede, de toda esta cosa. Cuando uno empieza a tener algún tipo de diálogo, de relación con personas que están allí o vive allí. Yo viví 4 años en Italia, 4 años en Roma. Tuve y sigo teniendo todavía grandes amigos que trabajan en el Vaticano, de quienes yo doy fe que son gente realmente muy humilde, gente muy sencilla, que trabaja, ahí sí valga el dicho, como mulas, que les toca madrugar, llegar temprano, moler todo el día, volver después al final de la tarde a responder por otros compromisos, y que tienen que de alguna manera vivir humildemente de su sueldo. Es decir, en Roma y en el Vaticano no solo hay cardenales de la vieja guardia, es decir, también hay muchos testigos, hay mucha gente valiosa que realmente ha decidido y ha aceptado poner su vida al servicio de la Iglesia Universal. Claro, el problema es que es una labor demasiado visible y pues esa visibilidad también es sujeto u objeto de críticas. Entonces, muchas de esas críticas realmente están fundadas en hechos reales, ¿no? Porque hoy en día los medios nos han mostrado muchos datos, muchas cifras, muchas cosas reales que nunca debieron suceder, que nunca debieron pasar. Pero en el fondo, yo creo que la Iglesia, del Papa para abajo, está viviendo hoy en día un tiempo muy lindo de sanación interior y de sanación de vida y de purificación. Yo creo que no tenemos que tenerle miedo a toda esta crítica que a veces se cierne sobre nosotros, pues porque si bien hay muchas cosas que han sucedido, yo creo que nosotros también debemos estar en una actitud positiva de mantener la fuerza, el entusiasmo y el valor del testimonio. Eso es un tema, por ejemplo, en el cual la figura de la mujer cuenta de una manera esencial, ¿sí? Porque el sacrificio de muchas mujeres en la sociedad es un tema realmente conmovedor, entrañable. Y es en ese sentido en el cual pues no debemos dejarnos desanimar por esa situación, y sería lo que yo te diría, Claudette, no nos dejemos desanimar. Lo que dice el Papa Francisco a mí me parece muy lindo: no nos dejemos robar la esperanza por todo este tipo por toda esta cantidad de miserias, en medio de las cuales, como le respondía yo a José Manuel hace un rato, no simplemente está el cura, no simplemente está el católico, sino la miseria de la condición humana, que si bien no justifica, de alguna manera nos desafía para tratar de afrontar con mayor valor y con mayor entereza todos los problemas que se nos ven y saberlos poner en las manos de Dios y no dejarnos apachurrar. Yo no sé si esa palabra en Chile la usen, ¿no? No dejarnos apachurrar, porque si nos dejamos apachurrar nos lleva el que nos trajo, ¿no? Ahí es que echar para adelante y bueno, en medio de toda esta situación, a veces tan dolorosa, tan desestimulante, echar para adelante, no dejarse marear, no dar un paso atrás, no dar el brazo a torcer, para adelante. Eso creo que es importante y eso es testimonio de evangelio, a mi modo de ver. Gracias. Pues entonces, siendo las 21:34 en Chile, le damos las gracias a todos, en primer lugar a nuestro hermano José Gabriel, quien nos ha facilitado esta exposición y quien nos seguirá acompañando el próximo jueves, 20 horas en Chile, y el siguiente, es decir, 22 y 29. Estamos grabando estas conferencias y por lo tanto, quien las desee recibir luego, antes de que las subamos a la plataforma, si quiere ponerse al día en lo que trabajamos en la reunión anterior, puede escribirnos a uncafeconjesus2020@gmail.com. Repito, uncafeconjesus@gmail.com. Muy buenas noches, muchas gracias, nos vemos si Dios quiere el próximo jueves. Hoy día muchísimas gracias, qué gusto para mí haberles encontrado. Gracias. Esperando que nos podamos encontrar personalmente en breve tiempo.
Por favor. Gracias. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, muchas bendiciones.